y le agradezco muchísimo que venga al doctor Francisco Arce Bazán. Doctor, muy buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Diego. Soy yo el agradecido por haberme invitado a participar de este programa de Radio 1, un programa tan escuchado en toda la provincia, también en el exterior, escuchan. Exacto, sí, sí. Y gracias por invitarme, porque yo tengo una trayectoria de 62 años de actividad médica en la provincia de Formosa. Bueno, para que no lo conocen, no debe haber mucha gente que no lo conoce al doctor Arce Bazán. Nacido en Paraguay. Nacido en Paraguay. El pueblo donde yo nací, voy a mencionarlo porque lo quiero mucho, se llama Itacurubí en la Cordillera y es denominado el Jardín de la República. Un lugar muy lindo. Un lugar muy lindo. Muy, muy lindo. Y se recibió de médico en Asunción. Yo me recibí de médico en la Facultad de Medicina de Asunción, hice la especialización en cirugía y pasando también por ginecología y un mes por cada uno de las otras especialidades quirúrgicas. ¿Siempre en Asunción? Siempre en Asunción hice eso. Y con esa preparación vine a Formosa a visitar a mi hermano que estaba acá viviendo y me tomó 15 días de lluvia, que no había asfalto. Yo leí un poco su historia. Vino a visitar a su hermano y le agarró un temporal de 15 días. ¿Años? ¿Recuerda cuando vino a Formosa por primera vez? Año 1962. 62. ¿Y esos 15 días se transformaron en cuántos años en Formosa? 64 años en Formosa. Pero no acá en Capital, ¿sí? ¿Cómo termina un médico paraguayo que llega por primera vez a Formosa? ¿Cómo se fue metiendo y se instala en el oeste? ¿Por qué esa mirada? ¿Cómo termina usted joven en el oeste, más concretamente en Tigre? Primero en Tigre, ¿cierto? Primero en Riacho. Primero en Riacho. Y voy a pronunciar bien como yo cuando fui por primera vez en Riacho, así se llamaba. Ahora se llama GG. Lo han cambiado un poco. Pero usted habla guaraní, sí. Correctamente guaraní esa es la ventaja que tengo, porque cuando estuve en Riacho, el 80% de la población en el año 1962, y qué casualidad, Diego, yo comencé a trabajar en Riacho el día 3 de febrero, hoy, del año 1962. Mire, justo hoy. Y le cuento, cuando me designaron acá, se llamaba Ministerio de Asistencia Social y pertenecía a la Subsecretaría de Salud Pública. Me designaron prácticamente, no digo de prepo porque no es de prepo, sino que me pidieron por favor que necesitaban un médico para esa población. Fui yo. Soltero, llegué, lo único que tenía era un estetoscopio y un aparato de presión, y el bagaje de conocimiento. Siempre digo de que yo debo mucho a mi nación paraguaya por la formación que me dio. Gracias a esa formación pude ejercer la medicina. Y lo que hoy quiero referirme es sobre todo, no de temas médicos, sino de la trayectoria que yo hice dentro de la provincia de Formosa y sobre todo de lo mucho que hice y sobre todo ahora estoy haciendo más aún
la humanización de la medicina. Antes de entrar en esa agenda, ¿cómo era el lugar donde lo derivan, lo designan ahí en Riacho para atender a la población? ¿Era una salita de primeros auxilios, un hospital? ¿Qué era? El 3 de febrero de 1962, a las 17 horas, me llevaron hasta Riacho. Me llevaron en una ambulancia. Sí. Me bajé de la ambulancia, cargado de polvo que no se me podía identificar. Y el que me llevó fue el director del hospital de Clorinda y me dijo, este es tu lugar de trabajo, yo estoy en Clorinda, cualquier cosa estoy a tu disposición. Se fue. Cuando me bajé dije yo, ¿qué hice? ¿Y qué voy a hacer acá? No había 1 metro de asfalto, bueno, no había de acá de Formosa, no había 1 metro de asfalto, Claro. No había agua corriente, energía eléctrica tampoco, teléfono tampoco, la ruta era de tierra, había un colectivo por día a Clorinda o a Formosa y después todo el resto, la única forma de comunicarse era la radio de la policía de Riacho. ¿Y el lugar para desarrollar su tarea de médico cómo era? Bueno, yo lo primero que hice, concurrí a la policía porque me dejaron frente a la policía. El comisario me atendió muy, muy bien y me dijo, le dije yo soy el médico designado para esta población y bueno, usted dirá dónde voy a ir a parar. O sea, no tenía dónde dormir ni dónde atender. Y me dice, acá a 20 metros está la sala de primeros auxilios. Ajá. Era lo único bueno que yo encontré en esa época en Riacho, en el sentido de que era una salita con 3 piezas, un baño y recién terminada, Justo. atendida por una enfermera y un médico que se había ido ya. Uh-huh. Así que fui ahí a esa sala, me atendió la enfermera y me quedé ahí a hacer mi primera noche. Bien. ¿Y cuánto tiempo estuvo en Riacho atendiendo como médico? En Riacho estuve 22 meses. Casi 2 años, mire. Estuve casi 2 años. Pero cuando llegué ahí, en la sala de primeros auxilios, dije yo, ¿qué hice? No puede ser que yo, toda la formación que estoy trayendo, ¿qué voy a hacer acá? No tenía campo de acción, digamos. Bueno, pero dije yo, mi mamá me decía, cuando chico, cuando yo le dije que quería ser médico, me dijo, si podés hacerlo, nosotros te ayudamos. Pero tenés que saber de que tenés que enfrentar a una persona que está enferma y que viene a entregar su vida para que vos le orientes y busques la solución. Esas palabras me animaron para quedarme a Riacho y desde el día siguiente comencé a atender. Una población chica, pero con mucha población rural en esa época, ¿cierto? Era no tenía municipalidad, comisión de fomento, no tenía 3 o 4 caminos, no había la avenida que tiene ahora, 3 o 4 calles, vamos a decir, diagonales, y una ruta de tierra que llegaba hasta la frontera, otra ruta llegaba a Laguna Blanca, otra ruta a 7 Palmas, claro. 3 Lagunas, pero poca todo población. de tierra. Todo tierra. Todo tierra. Toda poca población y poca comunicación, más allá de los caminos. Entonces yo dije, acá tengo que hacer lo que mi mamá me había dicho. Al día siguiente vino una persona joven y me dice, vengo a invitarte, a conocerte y a invitarte a que vayas a vivir conmigo. Yo soy soltero, vivo en la casa de una tía y
quiero que me acompañes. Con mucho gusto. Y de ese día estuve con él. Comencé mi actividad en la sala de primeros auxilios. Nunca se habló de la medicina preventiva. La medicina asistencial se hacía así en la medida de las posibilidades nada más. Y la rehabilitación ni se conocía todavía. Entonces yo dije, voy a comenzar a comunicarme con las personas, y comenzaron a venir la gente. Mire. Y los que venían, iban y comentaban, y venían y venían y venían. Lo primero que comencé es campaña de vacunación, la prevención. Sí. Y campaña de concientización para que vengan al médico, porque la mayoría se curaban con remedios de yuyo, claro. Remedios caseros. Había un botiquín donde el dueño del botiquín administraba sus medicamentos y era el que curaba, aparentemente. No el médico, sino no el que manejaba el botiquín. Y bueno, todas esas cosas pude allanar para poder ejercer mi profesión, gracias a la generosidad de los pacientes que venían a verme y que respondían a todas las indicaciones que yo les daba. De Riacho al oeste de Formosa, ¿cómo fue ese tránsito? Le dimos a la gente que estamos charlando con el doctor Arce Bazán, ¿sí? Y que, bueno, un poco cuando está por cumplir 90 años y chirola, dijo. Recién me dijo más de 90 años. Más de 90 años de edad, pero más de 60 y pico de profesión. 64 años de profesión. Y de Riacho al oeste, Lomitas, no. Tigre. En Riacho me ocurrió algo notable. A ver. Una noche va la señora dueña de la casa donde yo vivía, y va con una chica. Y me dice, vengo con mi sobrina, me dice, y vamos a quedarnos y mañana entonces vamos a levantarnos y tomar mate. Bien. Pero ¿qué pasó? A la mañana, cuando yo me levanté, me dice la tía, mi sobrina se siente mal, quiero que la revises. Entonces pasé a la otra pieza, la revisé, la mediqué, se quedó porque llovía, se quedó 8 días, y ese fue la picazón del amor. Tuve que volver a Formosa a los 22 meses y nos casamos. Mi señora vivía acá en Formosa. Estaba de visita en Riacho y tuvo... De visita en Riacho porque el abuelo, la madre de ella era de Riacho. ¿Cómo era que se llamaba su esposa? María Gloria. ¿María Gloria el apellido? Sánchez. Sánchez. Tiene su historia muy linda que yo voy a decirlo porque a mí eso me mantiene, porque ella falleció 1 año y medio hace. Hace poquito, sí. Y me mantiene la historia de ella. Ella se dedicó a la Liga de Madres de Familia y trabajó durante 30 años. Y tiene su figura destacada en Buenos Aires y en toda la región. Bueno, ¿cómo fue para que vaya a...? Primero estuve acá en Formosa trabajando 2 años en el Hospital Central. Recién casado. Recién casado. O sea, no quería irse muy lejos tampoco. Sí. Después de 2 años de trabajar en el Hospital Central, que tampoco no tenía la suficiente capacidad, solamente había un laboratorio, un equipo de rayos y un electrocardiograma. ¿Año 64, 65? Año 64. Bien. 64 y 65. Lo básico tenía el hospital. Lo básico, pero estábamos 12 médicos. 12. 12 médicos que teníamos que soportar todas las derivaciones del interior. Claro. Y estábamos 3 cirujanos, un urólogo, un oftalmólogo, 2 ginecólogos. ¿Se acuerda algunos nombres de esos?
profesionales? De todos me acuerdo. El cardiólogo era Américo, el doctor Américo Capello. Ginecólogo, el doctor Goldberg y el doctor Andino Aveiro. El traumatólogo era el doctor Baudilio Palmas. El oftalmólogo, el doctor Popovich. Mire usted. Y la señora, el doctor Popovich, la doctora Kira Popovich, era, porque no había hospital de madre y de niños, hacía la parte de pediatría. Mire usted. Aclaro algo para que no está viendo las imágenes. No está leyendo, no tiene una ayuda a memoria el doctor. Con más de 90 años tiene vivos los recuerdos, incluso nombre y apellido de sus colegas iniciales allá en el Hospital Central. En el Hospital Central. Yo pasé una época muy linda ahí, porque trabajé mucho en cirugía, en clínica médica y parte de ginecología también la ayudaba. ¿Su especialidad siempre fue la cirugía o la ginecología? Mi especialidad es cirugía general, y después ya hice con el tiempo actualización y terminé mi trabajo con la cirugía laparoscópica. Mire usted. Y hacía cirugía ginecológica. En las Lomitas no había ginecólogo, entonces tuve que hacer. ¿Cómo llega a las Lomitas? Primero fui a Pozo del Tigre. Ahí estuve 6 años trabajando. ¿Derivado lo designa la provincia? La provincia, porque el intendente Pozo del Tigre vino a pedir por favor que me vaya, y yo no quería irme. Si yo estaba bien acá en Formosa. ¿Enamorado? Pero ¿tenía hijos ya? No. Tenía 2 hijos. Ya tenía 2. De los 4 que tuvo. De los 4. Resulta ser que entonces le digo a mi señora, me insiste tanto el ministro, era el doctor Rojas, ministro de Salud Pública. Me dice que quiere que me vaya a Pozo del Tigre. Vamos a ir a ver qué es. Fuimos. A mí no es que me gustó tanto, pero le gustó a mi señora. ¿En tren, en auto, en qué fueron? En un auto, el primer auto que yo tuve, un Renault 12. Mire. Bueno, llegamos a Pozo del Tigre y me dice mi señora, aceptá y vamos a venir, yo te voy a ayudar también acá. Vinimos acá y nos fuimos. Desde que salimos de Formosa, nos tomó una lluvia, tuvimos que barrear, y ahí conocí la solidaridad del formoseño. Mire. Detrás nuestro se iba una camioneta con varios hombres que iban hasta Trinidad del Campo. Era un docente de Trinidad del Campo, ya que me decís que tengo memoria, de apellido Busato. Paraba me embarraba y ellos se bajaban, los 5 que se iban con él, se bajaban a empujarme y seguíamos. Y así llegamos hasta Campo, que ya ahí no había llovido, y llegamos a Pozo del Tigre a las 12 de la noche de ese día, saliendo de acá de Formosa a las 2 de la tarde. ¿Y había otros médicos en Tigre cuando usted llegó? Había un médico, pero ya había renunciado porque se trasladó a Salta, a Iruya. Voy a contar brevemente nomás lo de Pozo del Tigre y para seguir después a las Lomitas. Dele. Pozo del Tigre era una población muy pujante en aquella época. En la década del 60, claro. Y en la época del 60, después se vino medio abajo y todo el mundo concurría a un curandero. Y dio la casualidad de que a los 4 meses que estuve en Pozo del Tigre, yo operaba en Pozo del Tigre porque conseguí un técnico anestesista de Asunción y operaba, tenía sala de operación en el hospital de Pozo del Tigre. Yo llevé de acá de Formosa instrumentales y bueno, pude hacer. Y una tarde me viene y me dice, doctor, hay un herido grave en el hospital que recibió 9 tiros por la espalda, dice, y es el curandero del pueblo.
su competencia. Mi competencia. Entonces yo voy, lo veo y tenía 9 heridas. Entonces, y yo, vivía todavía, a pesar de las heridas. A pesar de las heridas, vivía todavía y tenía que hacerle transfusión de sangre. Y voy a destacar un hecho que hasta hoy me acuerdo. Cuando iba a ir a Pozo del Tigre, sí, el doctor Raimundo Motter Padre, primer bioquímico de Formosa, el único bioquímico de Formosa. Cuando yo estuve en el hospital, él ya me hacía todos los análisis de mi paciente y me dice, mirá, porque todo lo me dicen a mí, yo te voy a enseñar a tipificar el grupo sanguíneo y factor RH, y me regaló los 2 reactivos. Con eso hice o sea, usted, el bioquímico Motter, el padre de Pichón, que estuvo el otro día aquí, no sé si lo escuchó. Sí, lo escuché y somos muy amigos con Pichón. Un tipazo. Le enseñó su papá, a Motter, padre, a hacer para determinar grupo y factor de las... Grupo sanguíneo y factor. No había bioquímico en Tigre. No, nada, ni bioquímico, nada. Entonces, tipifiqué a todos los empleados municipales, a todos los de la policía. Los llamaba, les hacía una extracción de sangre y sacaba el grupo y factor de cada uno. Y anotaba en un cuaderno. Para tener como una especie de potenciales a los empleados de sangre. De la estación, a los empleados del correo y a todas las docentes de las escuelas. Había 2 escuelas. Y eso anotaba yo, y cuando necesitaba sangre, le decía, tipificaba al enfermo, claro, le decía, fulano tiene tu grupo. Vos te vas a ir a hablarle, vos, no le digas que yo te mando, porque yo no soy nadie para exigir que donen sangre. Vos tenés que conseguir. Y así conseguí sangre para este enfermo. Curandero con 9 balazos. Le operé, tuve que hacerle 9 perforaciones de intestino, solucioné todo eso, en fin, todo el tratamiento, se fue de alta y desde ese día fuimos muy amigos con el curandero, y él se dedicaba a curar a los picados de víbora. Entonces con un talco curado, que decía él, y eso vendía él. Y él, bueno, termino con la historia de Pozo del Tigre, sí. Entonces, y él, cuando yo estaba ya en Pozo del Tigre, me hicieron llamar de que don Juan está muy grave, que venga a verlo, que él me hacía llamar. ¿Sabes por qué me llamaba? Fue picado por una víbora y se murió. El que vendía el talco milagroso. El talco milagroso. Bueno, hasta ahí llego en Pozo del Tigre. Y, doctor, estamos charlando con el doctor Arce Bazán, Tolo para los conocidos de él. De Tigre a Lomita hay 30 kilómetros, pero ¿cuánto tiempo estuvo en Lomita? Lo que pasa es que cuando yo llegué a Pozo del Tigre, en el año 1966, ya conversamos con el médico de Las Lomitas, el doctor Lugo, y construimos una clínica privada en Las Lomitas. Y yo me iba a atender 3 veces por semana. De Tigre a Lomitas. De Tigre a Lomitas, y operaba todos los casos privados. Creo que fue la primera clínica que tuvo Lomitas. La primera clínica que tuvo Las Lomitas. Pues. Sí, una clínica privada. En el 14 de julio de 1966 inauguramos esa clínica. Con el doctor Lugo. Con el doctor Lugo, se llamaba Clínica San Roque. Mire usted. Y tenía algunas habitaciones, creo haberla conocido. Tenía 3 habitaciones. 3 habitaciones, un baño, una sala de operaciones, y compramos un aparato de rayo y tenía una salita donde hacía radiografías y revelado. Mire usted, y con Lugo ahí
solamente atendía viniendo de Tigre, pero después usted se radica en Lomitas. No, yo atendía ya, hacía todas las cirugías privadas, sí, hacía en las Lomitas, y la cirugía de los hospitales, en el hospital de Tigre y en el hospital de las Lomitas. Ah, ahí está. Y las veces que venía un enfermo así quirúrgico o ginecológico, porque tuve que irme a Asunción a formarme en toda la parte de ginecología. Yo la parte de cirugía ginecológica ya había hecho en Asunción durante mi residencia. Ajá. Y parte también de cirugía de próstata. Pero tuve que irme a hacer toda la parte ginecológica y atender también en las Lomitas y Pozo del Tigre la parte ginecológica, la parte de clínica general y sobre todo la cirugía. ¿Y cuánto tiempo estuvo trabajando en Lomitas y viviendo en Lomitas? 6 años estuve en Pozo del Tigre, luego fui un año a internarme en el Hospital Ramos Mejía para actualizarme. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y a mi vuelta ya fui directamente a Pozo del Tigre trasladado. Y en Pozo del Tigre estuve trabajando 12 años. En Tigre, no en Lomitas. Perdón, en Tigre 6 años y en las Lomitas 12 años. 12 años. Tanto en el sector privado, con la clínica y el doctor Lugo, y en el hospital. También, en las dos partes. Y voy a largar una noticia. Lo que más me preocupaba era que no había asfalto. Claro. Después comenzó el asfalto y que llegó hasta Campo. No, hasta la estancia de la Alegría. Hasta ahí llegaba. Pero yo no quería derivar enfermos cuando llovía, porque yo decía, si lo derivo, se va a morir por el camino y no va a avanzar ni va a llegar a Formosa. Con esa tesitura tuve que hacer operaciones muy difíciles para que no se me muera el enfermo por el camino. Hice inclusive operaciones que yo no había hecho nunca, pero había ayudado cuando estaba en Asunción. Ajá. Operaciones de tiroides, operaciones de próstata. Hice 2 operaciones de pulmón también porque era urgente. O si no, la persona se moría. O si no, se moría. Y bueno, a eso yo le llamo, humanización de la medicina. Vamos por ahí. Usted recién cuando llegó me dice, quiero hablar de esto, Diego. ¿Sí? Le digo a la gente que el doctor Arce Bazán lo conozco hace 30 años, capaz que más. Y me dice, no quiero hablar de medicina, no quiero hablar de enfermedades, quiero hablar de humanización. Sí. ¿Qué es para usted hoy la humanización en el ámbito de la medicina, que es donde usted todavía, la aclaro, el doctor Arce Bazán con 90 y pico de años sigue atendiendo su consultorio? Así es. En la calle Padre Patiño. Padre Patiño. ¿Cómo se llama su secretaria? Nelly. La muda Nelly. La muda porque habla. ¿Cómo habla? Entretiene a los pacientes. Le mando un saludo a Nelly porque seguro que ella está escuchando. Prendida. ¿Cuántos años tiene? 30 años trabajando con usted, más o menos. Y fácil. 37 años hace que está trabajando. Por eso la conozco desde entonces. ¿Y qué es para usted? Usted me dijo, quiero hablar de la humanización de la medicina, o de la humanización en general. Bueno, yo considero que el enfermo, como ya lo dije, viene a la consulta médica entregando su vida prácticamente. Entonces, el médico tiene que, en primer lugar, escucharle atentamente al paciente, sobre todo si es un paciente nuevo. Conocer su hábitat, porque la salud, de acuerdo a la Organización Mundial de la salud no es solamente la atención médica, sino la salud es también vivienda, porque las viviendas... El entorno de las personas. Y el entorno de las personas.
y la educación sanitaria sobre todo. Entonces, lo primero que yo hago es escucharle al paciente que me cuente toda su historia de su enfermedad, hasta de su vida, me cuenta, y ya cuando llega el momento de parar la conversación, de haberla escuchado, entonces yo hago la parte técnica del examen médico, claro, del pedido de estudio. Pero primero tiene que conocer esos datos del paciente. Conocer los datos del paciente, porque a través de eso yo sé cómo vive, qué patologías puede adquirir. En una vivienda precaria, por ejemplo, en la zona oeste, la vinchuca es un habitante preferido. Paludismo había también cuando yo fui a Pozo del Tigre y Las Lomitas, había paludismo, había tuberculosis, había lepra, HIV después. Todas esas cosas yo tengo que conocer para poder indagar al paciente. De la segunda parte paso a la tercera parte de instruirle de que la patología que tiene ella o él es una patología que puede hacerse tratamiento ya sea médico o quirúrgico, con medicamentos o cirugía. Y si hay que mandar al especialista, yo le mando al especialista. Le derivo a todos los especialistas, neurólogos, psicólogos. Atención, porque lo que está diciendo el doctor es deriva, no es que derivaba, porque sigue atendiendo. Yo sigo atendiendo y pero con la misma tesitura de lo que estoy explicando. Con ese criterio de atención. Con ese criterio. Pero eso no le lleva mucho tiempo con un paciente, teniendo en cuenta que hoy los médicos pasa el que sigue. Lamentablemente, la primera consulta, sobre todo, yo demoro no menos que de 30 minutos. Pero la siguiente sí, ya cuando conozco todo y vienen para control, dura menos. Pero yo no me esquino del tiempo porque sé que esa persona vino a verme y a entregar la solución de su problema de salud. Y eso yo cala muy hondo en mi ser, vamos a decir, y por eso es que tengo pacientes que vienen a verme, son ya nietos de los que yo había atendido en Riacho, Las Lomitas, Pozo del Tigre y acá de Formosa. Mire usted, qué increíble. Y se junta, o sea, de ese grupo de médicos que mencionó cuando estaba, lamentablemente la mayoría fallecidos, ¿cierto? Todos han fallecido ya. Pero usted también trabajó en el sector privado de la salud acá en Formosa, ¿cierto? Bueno, yo antes de venir a Las Lomitas ya compré acciones en Sanatorio Formosa, vine y directamente a mi vuelta de Las Lomitas en el año 1985 ya participé en Sanatorio Formosa y trabajé activamente en cirugía, trabajaba en el Hospital Central también, hasta que me jubilé, y después me dediqué totalmente al Sanatorio Formosa y mi consultorio. Bien. Y hasta fui director del Sanatorio Formosa, conseguimos ampliar la construcción y una serie de cosas. Bien, pero ya... Y terminé mi actividad en el Sanatorio Formosa con la pandemia esta que vino a separarnos a todos. Alejarnos a todos del otro. Y entonces, ahora sigo con mi consultorio. Sigue atendiendo 90 años y meses, 90 y medio me dijo hoy, así y es. Sigue atendiendo. Y eso lo mantiene bien, ¿cierto? Me mantiene bien y me mantiene mis propios pacientes. Para mí ellos son mi sostén. Porque es difícil encontrar a personas que lleguen y les diga: hola doctor, qué bien se le ve, o ¿qué le pasa doctor? Está triste, o lo que sea, y me cuentan la historia de su familia. Esa relación humana es lo que yo conseguí
y eso es lo que me sirve mucho. Sin duda. Bueno, tengo varios saludos, ¿sí? Acá de Ramón Garicoche, dice una gran persona, el doctor García Basal, le manda muchos saludos, y me dice, Diego, el doctor fue contemporáneo del doctor Pedro González, otro paraguayo también que vino a Ibarreta en este caso. El doctor Pedro González, cuando yo estaba en Las Lomitas, sí, en Pozo de Tigre, venían pacientes de Ibarreta a hacerse atender. Y entonces yo fui a Ibarreta y no tenía médico. ¿Ibarreta? Ibarreta no tenía médico porque el médico que estaba había renunciado, entonces yo les prometí ir a buscar un médico en Asunción. Ajá. Fui y le hablé a Piti González. Piti González, a Piti González, que no fue compañero mío 4 o 5 años después que yo, no, al año siguiente que yo me recibí, él se recibió. Uh-huh. Lo conocí, muy buen clínico, y entonces le invité. Y me dice, ¿Ibarreta? ¿Dónde queda? Y yendo hacia el oeste de Formosa. Es lindo lugar, te va a gustar. Me dice, pero, ¿y hablan guaraní también ahí? Le digo, ¿y para qué querés que hablen guaraní? Pero hay muchos paraguayos. Y me dice, bueno, me voy a ir. Y vino acá. A Formosa Capital. A Formosa Capital. Y cuando vino él, entonces yo enseguida le mandé a Ibarreta y con una carta al intendente y con el nombramiento ya acá de Salud Pública como director. Y fue... O sea, usted tiene relación directa con la llegada de Piti González a Ibarreta. Yo lo llevé. Mire usted. Yo lo llevé. Y después, mira la casualidad. Hubo una presentación de reinas de todo el interior y de capital, uh-huh, acá en Formosa. Y era por la avenida 25 de Mayo. Uh-huh. Y donde está la casa de gobierno ahora, que no existía todavía, sobre la Uriburu, había una carroza que decía Reina de Ibarreta. Uh-huh. Y le digo yo, señorita, le digo, ahí le mandamos un médico, se llama Pedro González, cuídelo bien, le digo, uh-huh, usted y toda la población. Sí, doctor, una linda chica, reina de Ibarreta, se fue a Ibarreta, le visitó a Piti González y esa es la señora de Piti González. Que lamentablemente falleció hace poquitos días. Sí. Que también terminó siendo intendente de Ibarreta, Úrsula Concilio de González. Úrsula Concilio de González, y a quien después... O sea, no solamente usted es responsable de que Piti González fuera el médico en Ibarreta, sino que casi le derivó también quien después sería su esposa. También, aparte de eso, como era muy inteligente Piti, le digo, Piti, anda a otros lados a hacer alguna especialización, porque vos sos muy buen clínico, pero anda a aprender cirugía, porque le gustaba mucho la cirugía. Le digo, porque yo ya no puedo más venir a operar acá en el hospital de Ibarreta, le digo. Yo estoy en Las Lomitas ya, le digo. Se fue. Me dice, me voy a Estados Unidos, y fue 1 año a hacer cirugía en Estados Unidos. Yo lo conocí mucho a Piti. Y después me dijo, te encargo a mi señora porque está embarazada y quiero que vos le atiendas. Y así fue. Mire usted. Así que hasta ahí llegué. Mire, una de las hijas de Piti nació conmigo y es una médica también. El otro médico, Pato también. Pato, que está acá. Sí, le mando un saludo, güey. Oyente de la radio. Hablando de oyentes, tengo algunos saludos. Dice, soy nacido en Riacho y el doctor Arza Benzón llegó a mi pueblo cuando yo tenía 6 años. O sea, tenemos muy gratos recuerdos de él, excelente profesional y mucho mejor persona. Allá lo llamaban Tolo. ¿De dónde salió lo de Tolo? Tolo, cuando yo nací, dice mi madre, de que era muy feo, dice. Y ella me llamó Francisco,
porque muy, muy creyente ella y lo quiere mucho a San Francisco. Y a Ramón, el segundo nombre mío, claro, que es el patrono de los buenos partos. Porque los partos se hacían a domicilio todo en mi pueblo. Con la ventaja de que la partera era mi tía, hermana de mi mamá, la primera obstetra recibida en la facultad, en la escuela de obstetricia de la Facultad de Medicina del Paraguay. Mire usted, tengo un oyente que le quiere dejar, escuche, doctor. Estamos hablando con el doctor Arce Bazán. Le voy a pedir que se ponga los auriculares, así lo escucha bien, así no tiene problema para... A ver, ¿qué nos dice este oyente? Hola. Un saludo grande al doctor, el tolo para nosotros los coloridos, gran persona, personas que desde el oeste también mandan saludos, que lo conocen, sobre todo por su ser cristiano, que nunca dejó lugar a dudas de que sus manos fueron bendecidas en todo momento para cuidar y palabras santas para acompañar al que estaba desvalido. Muchas gracias por tu saludo. Sos de colores. ¿Por qué no me decís tu nombre nada más? Ah, bueno, de colores es como un grupo de la Iglesia Católica. Grupo de la Iglesia Católica. Exactamente. Usted está muy involucrado. Muy involucrado estoy en la Iglesia. Su señora también. Y sobre todo es lo que me sostiene mucho. Bueno, acá me dice, fui vecino en Pozo del Tigre, del doctor Calle de por medio. No me dice su nombre. Abrazo al doctor, alguien que lo tenía ahí de vecino en Pozo del Tigre. Acá dice, digo, preguntarle al doctor si se acuerda de la enfermera María Esther Sánchez. La enfermera María Esther Sánchez fue mi mejor enfermera en Las Lomitas, tanto en el hospital como en la clínica privada. ¿Quién no lo va a María Esther Sánchez, una institución en Las Lomitas. Una institución en Las Lomitas. Lamentablemente falleció también. Exacto, sí, lamentablemente. Pero la idea de esta charla, doctora, era esa: activar, prender, recordar cosas de nombres de personas que por ahí se van olvidando con el transcurrir del tiempo, pero no queremos dejar de marcar presencia. Otro día con los hermanos Cáceres acá, Ricardo y Pilo, con el doctor, el bioquímico Motter, con usted, con esta invitación que agradezco mucho y me enorgullece tenerlo aquí y que sea parte de esta charla, porque realmente a veces nos olvidamos de esos que hicieron historia en Formosa, de irse a un pequeño pueblo como Riacho o Tigre y haber llevado su profesión y su actividad a esa gente que a veces no la tenían. Y me sorprende mucho cuando me dice que operaba en Tigre a una persona que tenía 9 balazos, y hoy lamentablemente por ahí ese mismo hospital no atiende ese tipo de circunstancias, lo ponen arriba de una ambulancia y lo mandan a Formosa. En ese entonces había que estar en el quirófano, estar en la sala y atenderlo, porque no había otra. No había otra, y aparte de eso, de que la fe que yo tenía y la formación que recibí y la actualización que hice en Buenos Aires también me permitió hacer muchas cosas. Y agradezco mucho a todas las poblaciones donde yo estuve. Riacho, Formosa, que estuve acá 2 años, en los años 64 y 65, a Pozo del Tigre, que estuve del 66 al 71, y Las Lomitas desde el 72 al 84. Mire usted, y donde estuvo evidentemente fue sembrando amistad y cosechando amistad. Acá le manda saludos una amiga, Tita, dice, el doctor lo operó a mi esposo, de apellido Mendoza, retirado de prefectura, un santo el doctor. Acá Alfredo Fernández Bedoya dice, el doctor
Arce Bazán es mi bisabuelo de mis nietas. Exactamente. Alfredo, muchas gracias por tus palabras flor de y tipo sobre también. todo por tu amistad. Tenemos realmente, para mí son bisnietas, para vos son nietas, hermosas bisnietas, que esta semana justamente la segunda de las bisnietas de parte de María Silvia, que es mi nieta, cumple años este próximo 6 también. ¿Se Entonces, acuerda de los cumpleaños de los nietos? Sí, entonces ya para Ana, desde la emisora esta, le mando un fuerte abrazo y beso y ya le digo feliz cumpleaños, Anita. Tengo otro oyente para usted, doctor. Hola, Diego. Lo estoy escuchando al doctor Bazán. Ojalá todos los médicos nuevos de ahora hablaran de humanizar la salud como lo hizo este señor, que venían del Paraguay a curar a la gente acá. Esos legados nos deja este señor, así como el doctor Valiente, el doctor Diarroy, el doctor Rojas, que estuvieron antes que él, cuando existía la clínica Mayo acá en Formosa. Así que qué lindo sería que los nuevos profesionales adopten un poquitito nomás de la humanidad de este hombre. Ahora no atiende por esta hora social. Es tanto la consulta, tiene que abonar el 50%, tiene que... y así te dan el turno. Otros tiempos, otros métodos, otra gente. Nadie, eran otros tiempos también. Sí, era, ¿Cuántas veces le han pagado con gallina y huevo? No quiero recordar eso porque yo siempre he sido enemigo de las personas que me decían, gracias doctor, usted nos salvó la vida. Y yo siempre le respondía, no, gracias tenés que darle a Dios, que Dios me eligió y me ayudó para poder reparar tus dolencias. Y obsequios, no quería también que me hagan obsequios. Y una vez viene una señora en Pozo del Tigre que sufría de Parkinson y yo le tenía siempre remedio, conseguía en esa época medicamentos que mandaban de acá de salud pública a los hospitales, tenía toda la medicación y ella se iba y siempre yo le medicaba y se mantenía así. Y ella vivía sola en el mundo, yo le decía. Y vivía criando gallinas y vendiendo gallinas y huevos. Un día viene con un pañuelo envuelto 4 huevos y me pasa. Y le digo, doña Victoria, le digo, ¿por qué no lleva usted a su casa si usted vive de esto? Se echó a llorar amargamente. Y desde ese día yo dije, hay que recibir los obsequios por más pequeños que sean, porque eso realmente es la manifestación de agradecimiento de la persona esa. Doctor, un placer que me he dado, un gusto que me he dado que esté aquí. Espero que le haya sido grato a ustedes que están del otro lado. Este era un gusto, yo quería tenerlo aquí en el estudio, charlar unos minutos nada más de esta larga trayectoria profesional en Formosa. El doctor tiene un libro, ¿sí? No sé si se consigue todavía. El doctor del pueblo se llama, Las Lomitas y Formosa, que tuve el placer de estar en la presentación con el profesor Ortiz.
Exactamente, con Julio Ortiz. No, Julio Ortiz, que le mandamos un saludo a él y a Yo su familia. también le mando un saludo, un abrazo fuerte. Él me hizo el prólogo de ese libro. Exacto. Y no sé si se consigue el libro, sería interesante como para que lo busquen y tengan por lo menos un pedacito de historia de un profesional llegado de Paraguay hace muchísimos años y que anduvo principalmente en el interior haciendo de su profesión, bueno, su instrumento de vinculación con la gente, y sobre todo lo que dijo al final, eso de que Dios lo eligió y lo ayudó a sanar, que no es poca cosa en este mundo tan deshumanizado, lamentablemente. Sí, sí. Otra cosa también que quiero agregar para finalizar nomás, el tema de que los pacientes para mí son personas que necesitan de apoyo psicológico, y actualmente un 25% de las consultas tienen su origen en la parte psíquica, por estrés, por ansiedad, por todos los problemas que estamos pasando. Esa parte también yo, primero que derivo al psiquiatra, al psicólogo, y también entro un poquito en la parte espiritual. Claro. Y eso sirve mucho. Hay un 25% más o menos de consultas que tienen su origen en eso, en ansiedad y estrés. Y trato de ayudarle a ellos también. Doctor, gracias por molestarse y venirse hasta los estudios de Radio 1, el doctor Francisco Ramón Arce Bazán, contándonos un poquito de esos largos años de vida y de profesión en el interior, y que con más de 90 años, digo para aquellos jóvenes que dicen a los 30, dice estoy cansado, no quiero trabajar más, el doctor sigue atendiendo ahí en su consultorio en la calle Padre Patiño y Lelón, en mitad de cuadra, con varios pacientes por día, ¿cierto? Sí, siempre van pacientes, ¿eh? Así que ahí está. Y son los que me sostienen a mí en realidad. No por lo económico, sino por poder ejercer la profesión. Me sostienen a mí espiritualmente, así que... Y yo soy parte de eso. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y poder comunicarme con las poblaciones donde yo estuve, y sobre todo con Formosa, que sigo trabajando. No hago más cirugía, pero sigo trabajando con los pacientes y trato de encontrarle alguna salida para sus dolencias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, el amigo, el doctor Tolo Arce Bazán. Pausa.